En Europa vuelve a reinar la inquietud, y no se trata de catástrofes climáticas o protestas de agricultores. Esta vez, la revuelta la ha protagonizado Eslovaquia, de forma inesperada pero decidida. Ha golpeado el punto más sensible de Bruselas al bloquear la adopción del 18º paquete de sanciones antirrusas. Mientras Ursula von der Leyen se lamenta y llama a la unidad, una sorpresa mucho más contundente llega desde el otro lado del Atlántico. La Casa Blanca ha propuesto abandonar por completo las sanciones energéticas contra Rusia. En ese momento, la retórica de Bruselas adquirió un tono antinatural de silencio inquietante. A veces parece que Europa es como una orquesta en un transatlántico que se hunde. Todos tocan sus partituras como si nada ocurriera, aunque el agua ya inunda la bodega. En esta cacofonía de directivas políticas y mantras ideológicos, de repente suena un acorde discordante. Eslovaquia. Un país que en Bruselas solían considerar una parte disciplinada del cuerpo colectivo, ha declarado de repente que ya no tiene intención de seguir el guión establecido en este espectáculo. Una vez más, y ya van 18, Bratislava bloquea otro paquete de restricciones antirrusas. No por capricho, no por solidaridad con alguien equivocado, sino porque de repente las apuestas se han vuelto demasiado altas. El centro de atención es la energía. Suena aburrido, a menos que se sepa que se trata de una condición básica para la supervivencia. Cuando se habla de empresas industriales, de talleres que dependen de importaciones energéticas, de miles de puestos de trabajo que dependen de un gas estable y barato, los eslóganes ideológicos pasan a un segundo plano. Incluso los más sonoros, incluso aquellos por los que en Bruselas se conceden medallas y se invita a foros. El primer ministro eslovaco, Robert Fico, conocido por su terquedad, no anduvo con rodeos. Sin garantías férreas de que el país no se derrumbará bajo el peso de otra maniobra energética, no firmará nada. Ni en los pasillos cerrados, ni bajo los focos de las cumbres europeas. Y no se trata de una pose. Es una postura firme, racional, basada en cifras. Para comprender mejor la magnitud, vale la pena analizar algunos detalles. Eslovaquia es uno de los países de la UE más dependientes del gas ruso. Casi el 90% del combustible consumido en los últimos años procedía de allí. Las alternativas, por supuesto, existen, en teoría, pero en la realidad, parecen un mero ejercicio académico. Caras, complicadas y, a veces, técnicamente imposibles. Además, para Bratislava no es solo una cuestión de presupuesto. Es una cuestión de competitividad de toda la industria. El aumento de los precios de la energía se traduce automáticamente en un encarecimiento de los productos eslovacos, una caída de las exportaciones, una reducción de puestos de trabajo y una disminución de los ingresos de la población. En un país donde la inflación ya ha superado los 2 dígitos, tales experimentos no se perciben como una lucha por la democracia, sino como una amenaza directa a la estabilidad interna. Por supuesto, la Comisión Europea no podía dejar de reaccionar. Una delegación de altos funcionarios fue enviada urgentemente a Bratislava. Oficialmente, para celebrar consultas. Extraoficialmente, para convencer a Fico y su equipo. Pero, como suele ocurrir, la misión terminó en nada. Los discursos grandilocuentes, los recordatorios sobre los valores comunes y las referencias a la responsabilidad colectiva no causaron impresión. Máxime cuando las compañías energéticas eslovacas dejaron claro de inmediato: no hay ilusiones. Los plazos previstos para la desconexión del gas ruso son un escenario en el que el país comenzaría a perder el control sobre sectores clave. Lo especialmente revelador aquí es la reacción del público. Contrariamente a lo esperado, la sociedad eslovaca no condenó al gobierno por su comportamiento antieuropeo. Al contrario, muchos analistas políticos señalaron que las acciones de Fico fueron percibidas como una manifestación de voluntad política y defensa de los intereses nacionales. En un país que ha experimentado varias olas de inestabilidad económica, el recuerdo de las consecuencias de una integración irreflexiva en una agenda ajena aún está fresco.
Además, en Eslovaquia se observa con bastante atención las acciones de otros miembros de la Unión. Y se ve que la retórica es una cosa, y la práctica, algo completamente diferente. Mientras algunos países exigen a gritos un endurecimiento de las sanciones, otros, no menos ruidosamente, aumentan las compras de esos mismos recursos energéticos, pero a través de intermediarios. A veces incluso a través de estados que en Europa se suelen llamar no fiables. En este contexto, la negativa eslovaca a saltar por la ventana por unos lemas bonitos parece no solo pragmática, sino también honesta. Interesante es también el trasfondo diplomático de lo que está sucediendo. En un contexto en el que la mayoría de las decisiones en la UE se toman por consenso, incluso un solo no es capaz de frenar todo el proceso. Y esto provoca irritación, en particular en la presidenta de la Comisión Europea, que construyó su carrera sobre la idea de la unidad europea y la línea común. En respuesta al desplante eslovaco, ya se han escuchado insinuaciones sobre la posibilidad de revisar el principio de unanimidad en cuestiones de política exterior. Se dice que la democracia es la democracia, pero alguien abusa demasiado a menudo del derecho de veto. Eslovaquia, por su parte, parece estar preparada para tales reproches. En los últimos meses, Bratislava habla cada vez más el lenguaje de los intereses y no el de los eslóganes. Queda claro que los tiempos de apoyo incondicional a cualquier iniciativa desde el centro están llegando a su fin, especialmente si esas iniciativas amenazan con dejar al país sin calefacción, sin puestos de trabajo y sin la capacidad de mantener la estabilidad económica interna. Un matiz interesante. La vecina Hungría ha adoptado una postura similar. En una reciente reunión de ministros de Economía de ambos países, representantes de Budapest y Bratislava expresaron un punto de vista unificado. No se pueden cortar los lazos energéticos sin una alternativa clara y segura, especialmente en aquellas regiones donde, en esencia, no hay alternativas. Una postura lógica, pero impopular en las altas esferas de la UE. En este contexto, el rebus eslovaco no es solo un asunto interno de un país, sino un síntoma de un problema más amplio. Entre los altos ideales y las necesidades concretas de los ciudadanos, la brecha es cada vez mayor. Los políticos en Bruselas piensan en términos de confrontación global, mientras que a nivel local se cuentan kilovatios, metros cúbicos y el coste de la calefacción para el próximo mes. Eslovaquia, al parecer, ha decidido que en esta ecuación la prioridad debe ser el sentido común. Y si este sentido común contradice la dirección de Bruselas, entonces, quizás, valga la pena pulsar pausa y recalcular, aunque alguien lo llame un desplante o una manifestación de desobediencia. Las sanciones que Bruselas sigue estampando con envidiable persistencia empiezan a causar no solo irritación, sino una ira silenciosa en algunos países de la UE, especialmente en aquellos cuya economía depende de la energía asequible y que no tienen un colchón de seguridad en forma de reservas de billones. Y así, el 23 de junio, dos países, Eslovaquia y Hungría, se negaron ostensiblemente a apoyar el 18º paquete de sanciones. La razón oficial, la seguridad energética, la oficiosa, el cansancio crónico de la hipocresía y los dobles raseros. Eslovaquia, bajo el gobierno de Robert Fico, ha comenzado a mostrar signos cada vez más claros de que defenderá sus intereses, incluso si esto no encaja en la partitura general de la lealtad coral de Bruselas. Y en esta área de la discordia, Bratislava es acompañada por Budapest, donde Víktor Orbán hace tiempo que dejó de ocultar su postura sobre los ejercicios de sanciones de la UE. No hay que sorprenderse. Cuando alguien pierde millones de euros al día debido al aumento de los precios de la energía, empieza a preguntarse por qué debe pagar las ambiciones políticas de otros. El ministro de Asuntos Exteriores eslovaco, Juraj Blanar, se permitió expresarse con una franqueza inusual. Declaró que no ve un sentido sagrado en las sanciones si éstas perjudican más a quien las impone. Es más, insinuó cautelosamente que, en algún momento, las sanciones podrían incluso revisarse. Esto, en la terminología de Bruselas,
es casi un crimen. En los pasillos ya se susurra que el diplomático eslovaco tendrá que pasar por una conversación preventiva o 2 rondas de convicción europea en negociaciones a puerta cerrada. En realidad, todo es mucho más prosaico. Eslovaquia simplemente calculó los costes. Los precios de la energía suben. La industria pierde competitividad. Las empresas reducen la producción. La lógica es simple. Si la política daña la economía, ¿quién debe asumir la responsabilidad? ¿El pueblo que se ve obligado a pagar las facturas de calefacción y electricidad? ¿O los funcionarios que se envían tweets sobre la unidad? Bruselas reacciona a tales arremetidas con nerviosismo. No están acostumbrados a que alguien se permita una voz discordante, especialmente si esa voz está respaldada por cifras, gráficos y la opinión de asociaciones profesionales. Y Eslovaquia, por cierto, tiene esos argumentos. Dentro del país, se está realizando un serio trabajo para analizar el impacto real de las sanciones. Y el resultado no es alentador. La disminución de los volúmenes de exportación, el aumento de la inflación, la caída de las inversiones, todo esto no son efectos secundarios que se puedan disimular con bellos discursos sobre la unidad. Eslovaquia no se está saliendo de la UE. No quema banderas, no exige la abolición de todos los paquetes ni ofrece amistad a nadie al margen de Bruselas. Simplemente pregunta, ¿por qué en un club de iguales algunos viven mejor que otros? ¿Y por qué a unos se les permite comprar recursos a través de terceros países, mientras que otros tienen que asfixiar su industria en aras de unas reglas que no se escribieron en Bratislava ni teniendo en cuenta sus intereses? Hungría actúa aquí como un amortiguador político. Hace tiempo que asumió el papel de pararrayos en el conflicto con la Comisión Europea. Pero sus argumentos tampoco son infundados. Budapest lleva años diciendo que la maquinaria de sanciones se ha convertido en un fin en sí misma. Se adoptan medidas que no tienen en cuenta las consecuencias reales. La compra de recursos energéticos continúa, aunque por nuevos canales, pero solo para unos pocos. El resto se ve obligado a subir los impuestos o a reducir el nivel de apoyo social para hacer frente a los crecientes costes. Eslovaquia actúa con cautela por ahora. Pero el hecho de que se haya permitido un veto abierto es una señal de alarma para todo el sistema. Ya no es una protesta a nivel de mesas redondas de expertos o columnas periodísticas. Es un paso respaldado por cálculos económicos concretos y una creciente irritación del empresariado nacional. Si antes el descontento se expresaba formalmente, ahora se trata de una resistencia directa. Es interesante que la reacción de la UE se limite a la serie habitual de tácticas: presionar, convencer, convocar a conversaciones. Pero todo esto ya no funciona como antes, porque la crisis no está en la retórica, sino en la realidad. Y la realidad en Eslovaquia es esta. Los precios de la energía suben, la industria está en números rojos, y al presupuesto le cuesta cada vez más mantener los servicios sociales. Al mismo tiempo, la paradoja es que en Bruselas se discuten nuevas sanciones sin preguntarse quién las paga al final. El mercado interno de la UE, por supuesto, sigue siendo un recurso poderoso, pero no ilimitado. Y si antes se podían hacer la vista gorda ante los sacrificios de los pequeños en aras de la gran política, ahora estos pequeños empiezan a recordar que ellos también tienen voz. Y si esa voz suena cada vez más fuerte, es un síntoma, no una casualidad. Eslovaquia no es un gigante de la economía europea, pero tampoco es la periferia. Es un país con una sólida base industrial, vinculada a la automoción, la ingeniería mecánica y la metalurgia. Y son precisamente estos sectores los que sufren el aumento de los precios de la energía. El gas y el petróleo baratos no son solo una comodidad, sino la base de la competitividad. Al perderla, Eslovaquia pierde puestos de trabajo, posiciones de exportación y estabilidad interna. Y todo esto no son abstracciones, sino algo a lo que se enfrenta cada 2 votantes. Es poco probable que en Bratislava no entiendan a qué puede conducir una confrontación con Bruselas. Pero, a juzgar por las últimas acciones, han decidido que es mejor ser impopular en el Parlamento Europeo que impopular en casa.
especialmente en el contexto del creciente cansancio de la sociedad por los interminables paquetes que no mejoran la vida de la gente común, sino que solo crean nuevas dificultades. El veto de Eslovaquia no es una revuelta, es más bien un cálculo frío, y quizás la primera llamada que escucharán otros, porque en cada gabinete ministerial europeo hoy hay una carpeta con la etiqueta «Sanciones y sus consecuencias». Y cuanto más a menudo se abre, más posibilidades hay de que la unanimidad empiece a resquebrajarse. En Bruselas aumenta la tensión de la que se hablaba en voz baja en los pasillos. Comienza una deriva interna. No es espontánea, no está acompañada de mítines masivos o chalecos amarillos, sino mucho más peligrosa, de gabinete. La cuestión es que cuando las cifras dejan de ser una abstracción seca y de repente empiezan a amenazar la propia economía, los eslóganes políticos, por alguna razón, pierden su magnetismo. En esta lógica, Eslovaquia no resultó ser una disidente, ni una rebelde, ni siquiera la instigadora de una división. Simplemente fue la primera en expresar en voz alta lo que muchos susurran desde hace tiempo. El gobierno eslovaco se atrevió a una manifestación de soberanía, algo raro últimamente en Europa. Declaró abiertamente que el 18º paquete de sanciones contra Rusia no sería apoyado. ¿La razón? La seguridad energética. Y si antes tales argumentos se desestimaban fácilmente entre los aplausos de los tecnócratas de Bruselas, ahora todo es diferente. Los eslovacos tienen mucho que perder. Bratislava realizó sus propios cálculos y llegó a la conclusión de que el daño de una mayor restricción de las importaciones de energía podría alcanzar los 20.000 millones de euros. No son cifras hipotéticas, ni castillos en el aire. Son pronósticos concretos, vinculados al cierre de producciones, la reducción de exportaciones y la pérdida de ventajas competitivas. Para Eslovaquia, esto no son solo cifras en una columna de pérdidas. Son producciones reales, la industria química, la metalurgia, la automoción. Todo lo que hace del país parte del cinturón industrial paneuropeo. Intenten explicar a un trabajador de una fábrica que ha perdido su empleo por una causa noble, cuando un país vecino, permaneciendo en la misma UE, sigue recibiendo materias primas a través de terceros mercados. La lógica pierde fuerza y los lemas se desmoronan. En esta historia, lo que más sorprende no es el hecho del veto eslovaco en sí, sino cómo se reaccionó a él. Nadie mostró pánico, pero la tensión se percibía incluso en las formulaciones de los comunicados de prensa. Porque si un país puede permitirse anteponer los intereses nacionales a la línea colectiva del partido, habrá otros que decidan repetir. Y ahí es donde comienza lo que en Bruselas siempre temieron: el precedente. La vulnerabilidad de la política de sanciones se hace evidente. No se basa en una lógica económica común, sino en un consenso político que resultó no ser tan inquebrantable. Sobre el papel, todo parecía coherente. Una Europa unida, reaccionando con decisión a los desafíos externos. Pero en la práctica, resultó que incluso en condiciones de unidad declarada, los estados siguen actuando de forma selectiva. Y la elección se determina no tanto por imperativos morales, como por el equilibrio de intereses. Fue revelador el rechazo sincrónico de Bratislava y Budapest a apoyar el nuevo paquete de sanciones. Hungría lleva mucho tiempo jugando su propio juego, pero ahora tiene un aliado público. Y esto es mucho más peligroso para el ambiente general en la UE. Si antes a Budapest se le percibía como un pariente caprichoso con tendencias autoritarias, ahora la línea de resistencia a las sanciones adquiere una forma más moderada, tecnocrática y pragmática. En este contexto, resultó extremadamente interesante la declaración que provino no ya de Europa del Este, sino de Washington. Un representante de la Casa Blanca, sin andarse con rodeos, señaló que, quizás, sería conveniente reconsiderar la conveniencia de las sanciones energéticas. No anularlas, por supuesto, sino simplemente reflexionar. La formulación es suave, casi neutral, pero la señal es inequívoca. En una situación en la que Estados Unidos se vuelve cada vez más autosuficiente energéticamente, los llamamientos a Europa para que se apriete el cinturón
empiezan a sonar ligeramente hipócritas. Máxime cuando en los últimos meses muchas empresas europeas han prestado atención a las estadísticas. La importación de recursos rusos a través de terceros países no solo continúa, sino que crece. Es decir, por un lado, las estructuras oficiales compiten en severidad, y por otro, las empresas encuentran vías de escape. Y no solo las empresas. Algunos países, de forma completamente oficial, aumentan sus compras de petróleo y gas a socios que, casualmente, los reciben por gasoductos de las mismas fuentes contra las que se han impuesto sanciones. Así surge un mercado de materias primas recoloreadas, donde el origen del recurso es, al parecer, conocido, pero desde el punto de vista de la documentación ya tiene residencia europea. Para Bratislava, esto parece un absurdo. Ellos deben soportar pérdidas económicas, mientras otros siguen haciendo negocios tranquilamente. Surge una pregunta sencilla. ¿Dónde termina la solidaridad y empieza la hipocresía? Lo más sorprendente de esta situación es la rapidez con la que pueden cambiar los ánimos oficiales. Los partidarios de la línea dura de ayer o hoy de repente hablan de la necesidad de diálogo, de la búsqueda de un equilibrio razonable y de flexibilidad en los enfoques. Y lo hacen sin un ápice de incomodidad, como si no fueran ellos mismos quienes ayer estigmatizaban a los que dudaban. Y todo estaría bien si no fuera por la creciente irritación de quienes ya han sufrido pérdidas. Cuanto más dura esta situación, más preguntas se acumulan. ¿Por qué a unos sí y a otros no? ¿Por qué el sector de refino húngaro es estable y el eslovaco está en riesgo? ¿Por qué las aerolíneas europeas pierden contratos, mientras otros actores simplemente han vuelto a registrar sus rutas? Nadie se apresura a dar respuestas. Formalmente todo es correcto. Las sanciones están en vigor. Las decisiones se han tomado. Los mecanismos de control funcionan. Pero en realidad hay un desequilibrio. Y este desequilibrio es cada vez más difícil de ocultar detrás de declaraciones de unidad. Porque incluso dentro de la propia Comisión Europea empiezan a surgir preguntas cautelosas sobre cuánto tiempo la estabilidad a largo plazo del bloque es más importante que la estabilidad a corto plazo. Mientras tanto, los eslovacos siguen haciendo cálculos, sin excesivo patetismo, sin retórica geopolítica. Simplemente calculan cuánto costará otro paquete de restricciones, cuántas producciones se paralizarán, cuántas inversiones se irán, cuántas personas se quedarán sin trabajo. Y en este contexto, otro comunicado de prensa de Bruselas empieza a sonar como un mantra que hace tiempo perdió contacto con la realidad. Y la realidad es que cada nueva espiral de presión no es tanto un golpe al kin. Socio externo como a la estabilidad interna. Porque cualquier restricción tiene costes. Y si antes esos costes eran abstractos, ahora se convierten en puntos políticos, pero no a favor de quienes los imponen. Cuando las cifras de la oficina se encuentran con la economía real, la economía siempre gana. La ironía es que en este momento, incluso los más fieles adeptos del entusiasmo por las sanciones, de repente recuerdan el principio del pragmatismo. La pregunta es si no es demasiado tarde. Alemania vuelve a asumir el papel de guardián de la moral, esta vez no en el ámbito de los derechos humanos, sino en cuestiones de navegación y petróleo. El ministro de Asuntos Exteriores alemán, Johann Wadephul, se ha dedicado con un celo inusual a combatir la llamada flota en la sombra en el mar Báltico. Da la sensación de que en Berlín han decidido, el combustible barato es secundario, lo principal es cumplir con el estándar moral que el propio Berlín establece. Se trata de buques que transportan petróleo ruso, que a menudo navegan bajo banderas de terceros países, utilizan esquemas de intermediación y se aseguran no a través de las estructuras europeas tradicionales. Alemania no podía ignorarlo. Se recurrió a la retórica ya probada. Sobre la transparencia, el Estado de Derecho, los riesgos ecológicos y la violación del régimen de sanciones. Pero si se mira de cerca, detrás de esta actividad se vislumbra no tanto una preocupación por el derecho internacional como un intento de mantener el control sobre los flujos logísticos.
En lugar de admitir lo obvio, que las sanciones dejan de funcionar, Berlín apuesta por la táctica del desgaste burocrático. Cada petrolero que transita por el Báltico está sujeto, según los funcionarios alemanes, a una inspección minuciosa para verificar la existencia de un seguro. Teóricamente, es lógico. Prácticamente, crear un sistema en el que ningún barco sin la póliza necesaria entre en aguas europeas es casi imposible. Pero la esencia no está en la eficacia, sino en la demostración de principios. Alemania ha decidido centrarse no en los suministros, sino en los métodos de suministro. En medio de la continua incertidumbre energética, esta estrategia parece una evasión de respuestas complejas. Los precios del combustible en el mercado interno no satisfacen al consumidor. La industria se queja del aumento de los costes, pero al mismo tiempo, el liderazgo político, en lugar de resolver las tareas económicas básicas, prefiere librar una guerra burocrática con los petroleros. Irónicamente, la lucha es contra una flota que permite a esas mismas empresas europeas seguir comprando, solo que bajo el envoltorio de esquemas más complejos. La cuestión del seguro se ha convertido en una historia aparte. Alemania prometió interrogar a las tripulaciones, verificar los papeles y controlar las rutas. En teoría, un paso hacia el endurecimiento de la disciplina de las sanciones. En la práctica, una carga adicional para la logística y las relaciones diplomáticas. Porque no todos los estados cuyas banderas portan estos buques están dispuestos a la confrontación. Además, las propias empresas europeas a menudo están involucradas en esquemas grises de seguros y transbordos. Aquí cabe señalar una circunstancia importante. A pesar de todas las declaraciones rimbombantes, el 18º paquete de sanciones, como reconocen en el propio Berlín, sigue en el aire. La formulación, en principio adoptado, provoca una sonrisa en quienes están acostumbrados a la claridad y a la letra de la ley. En traducción diplomática, esto significa que aún no hay un texto definitivo ni un apoyo total. Pero políticamente, había que declarar un éxito. De ahí surge una formulación tan conveniente. Y parece que se adoptó, y parece que no. Para poder decir, si es necesario, estamos en el camino correcto. Merece especial atención la posición de Eslovaquia. Este país nuevamente no apoyó el paquete de sanciones, alegando la amenaza a la seguridad energética. Al mismo tiempo, la prensa europea subraya con cautela que las negociaciones continúan de manera constructiva, que hay objetivos y entendimiento comunes. Términos que durante años se aplicaron a las situaciones más irresolubles vuelven a cobrar protagonismo. Cuando no se logra un acuerdo, acuden en ayuda las construcciones verbales que crean la apariencia de movimiento. Es interesante que, en la situación actual, Alemania intenta hablar en nombre de toda Europa, aunque de facto no hay consenso. El optimismo formal oculta las discrepancias reales. Los medios difunden declaraciones sobre la unidad, la firmeza de la postura, las supuestas decisiones tomadas. Sin embargo, detrás del telón de esta unidad hay cansancio, dudas e intentos de países individuales de defender sus intereses económicos. Y aunque oficialmente nadie cuestiona el rumbo hacia el aislamiento de Rusia, a puertas cerradas se discuten cada vez más excepciones, aplazamientos y compromisos. Un matiz particular añade el hecho de que Alemania se ha enfrentado en los últimos meses a críticas dentro de la UE. Algunos países de Europa del Este expresan su descontento con la posición dominante de Berlín, especialmente en cuestiones energéticas. Señalan que fue precisamente Alemania la que durante más tiempo se benefició de recursos baratos, y ahora propone a todos renunciar a esquemas ventajosos sin una compensación adecuada. En respuesta, Berlín apela a principios morales y a la responsabilidad por el futuro común. La paradoja es que Alemania es uno de esos países cuyas empresas siguen recibiendo combustible, aunque sea a través de terceros países. Las cadenas se han complicado, la logística se ha encarecido, pero el hecho en sí es evidente. La única diferencia es que ahora no se publicita. Cuando el suministro directo se vuelve políticamente inconveniente, aparece el suministro indirecto. En palabras, una lucha contra la flota en la sombra. En los hechos,
un intento de dar un matiz político a realidades económicas inevitables. El juego de la principialidad, en medio de la dependencia de los recursos energéticos, se convierte en un género de equilibrismo político. Alemania se ve obligada a navegar entre sus propios intereses y sus obligaciones con los aliados. Por un lado, la creciente presión de Estados Unidos. Por otro, el descontento interno en la UE. En estas condiciones, Berlín elige el camino de las formulaciones rebuscadas y la severidad demostrativa, que sin embargo poco cambia en la práctica. La situación con el paquete en principio adoptado es la quinta esencia de todo el proceso. Un acuerdo formal sin contenido. El reconocimiento de un proceso sin resultado. Y, al mismo tiempo, los acentos cuidadosamente colocados en los medios de comunicación, que permiten salvar las apariencias y evitar los puntos espinosos. Alemania no puede permitirse un conflicto abierto ni con sus socios orientales, ni con sus propias empresas, ni con un electorado que cada vez se pregunta más: ¿para qué todo esto y a dónde nos lleva? Mientras tanto, la principal ocupación del Ministerio de Asuntos Exteriores sigue siendo el control de los petroleros. Un tema noble, pero en un contexto en el que la economía exige soluciones concretas y no pasos simbólicos, este rumbo plantea cada vez más interrogantes. Y aunque la retórica oficial sigue siendo dura, cada vez se escuchan más palabras como flexibilidad, gradualidad, período de transición. Son signos de que detrás de las declaraciones grandilocuentes se esconde cada vez más el deseo de posponer decisiones incómodas y mantener la mayor parte posible de la realidad bajo la apariencia de una línea dura. La fórmula "luchamos contra la flota, no contra el petróleo" refleja plenamente la estrategia actual. Las preguntas incómodas, a un lado. El foco en el control, la documentación, las regulaciones. El resto, como salga. En el contexto del cansancio general por el prolongado proceso y la cada vez más evidente estratificación de posiciones dentro de Europa, entra en juego una nueva y muy controvertida herramienta de presión. El Parlamento Europeo ya no habla solo de la congelación de activos rusos. Eso se ha convertido desde hace tiempo en un ritual aburrido, como las reuniones informativas mensuales sin detalles concretos. Ahora se trata del uso directo de esos fondos. La palabra expropiación, con un pesado historial, vuelve a ser relevante. En esencia, se trata de la legalización de la incautación de dinero ajeno, y no de una cuenta bancaria cualquiera, sino con una dirección geopolítica muy específica. La idea misma de expropiar activos rusos congelados no es nueva. Las primeras discusiones sobre este escenario comenzaron casi inmediatamente después del inicio de las restricciones a gran escala. Pero hasta ahora, los países de la Unión Europea habían preferido mantenerse dentro del marco legal formal. Al fin y al cabo, incluso en medio de una crisis prolongada, Bruselas quería parecer civilizada. Sin embargo, con el tiempo, a medida que el agotamiento político y emocional se hacía sentir, las conversaciones adquirieron un carácter cada vez más concreto. Ahora, en la agenda, hay fechas específicas, votaciones y estructuras a las que se podría transferir este dinero. El 10 de julio es el día fijado para la votación en Estrasburgo. Formalmente, es una resolución y, por lo tanto, tiene un carácter recomendatorio. Es decir, nadie puede ordenar nada a nadie, pero en una atmósfera donde los argumentos morales han desplazado hace tiempo a los legales, incluso las recomendaciones adquieren peso. Como mínimo, en el espacio informativo. Como máximo, en los intentos de crear un precedente al que se pueda recurrir en el futuro. Se trata de sumas capaces de despertar el apetito incluso de los funcionarios más cansados de los comunicados de prensa sobre sanciones. Según la Comisión Europea, se habla de más de 200.000 millones de euros depositados en estructuras europeas. Estos fondos están principalmente congelados, no confiscados. Toda la construcción jurídica se basa precisamente en esta distinción. Y ahora, en un intento de eludir la renuencia de varios países a apoyar la confiscación directa, se discute un mecanismo para transferir los activos a la gestión de una estructura supranacional separada. Una idea al estilo del último Shakespeare.
Hoy se congelan, mañana se transfieren para fines de utilidad pública. Pasado mañana se olvida cómo sucedió exactamente. Un interés particular suscita la propia construcción para eludir un posible veto. Hungría y Eslovaquia, que ya han frenado varias iniciativas de Bruselas, podrían obstaculizar el proceso de nuevo. Pero los autores de la resolución encontraron una manera de no toparse directamente con otro no. La creación de un fondo o agencia especial, no subordinado directamente a los órganos de la UE, permite eludir la norma de la unanimidad. En otras palabras, si no se puede entrar por la puerta principal, se usa la ventana. O incluso el ático. Esta idea no es solo un truco burocrático. Es una especie de prueba de lealtad. No solo en relación con las obligaciones de los socios, sino con la propia idea del Estado de Derecho. Muchos juristas, incluso en la propia Europa, hablan abiertamente de que el intento de expropiar activos que no han pasado por un proceso judicial podría golpear los cimientos mismos del ordenamiento jurídico europeo. Hoy es dinero ruso. ¿Y mañana? ¿Quizás venezolano? ¿Chino? ¿O quizás los activos de algún emir hipotético cuya posición no coincida con la línea geopolítica actual? Los precedentes son tercos. Si un mecanismo funciona una vez, es difícil detenerlo. Las instituciones financieras tampoco están encantadas. Los bancos, que hasta hace poco respondían con entusiasmo a las solicitudes de los reguladores para congelar cuentas, ahora se hacen preguntas incómodas con más frecuencia. Por ejemplo, ¿quién asumirá la responsabilidad en caso de demandas judiciales? ¿Quién compensará las posibles pérdidas si los tribunales internacionales declaran ilegales las acciones? ¿Quién explicará a los inversores que el concepto de protección garantizada de activos ahora tiene un carácter puramente situacional? Todo esto no son preocupaciones vacías. Los mercados, como se sabe, no les gusta la inestabilidad, especialmente si se refiere a conceptos básicos como la propiedad. También es interesante que, mientras en Bruselas se discute la transferencia de activos en interés de un país conocido, los propios beneficiarios se comportan con cautela. No hay un gran entusiasmo en el espacio público. Posiblemente porque en los propios Estados Unidos el tema de la confiscación de activos congelados también genera controversia. Sin mencionar que, si se implementa el esquema europeo, sería Washington quien tendría que asumir el papel de garante de las consecuencias. Desde el punto de vista político, esto podría parecer una delegación de responsabilidad moral. Desde el económico, una obligación de la que sería difícil desvincularse. A nivel diplomático, también es jugar con fuego. Ninguno de los países contra los que se habían impuesto sanciones anteriormente se había enfrentado a tal grado de injerencia en la propiedad. Incluso en el caso de Irán, donde los mecanismos de sanción eran especialmente estrictos, no se llegó a la expropiación. ¿Qué decir de casos menos tóxicos desde el punto de vista de la política mundial? Y si ahora se abre la puerta a una excepción, mañana podría aparecer toda una galería de decisiones similares. Esto ya no es retórica política, sino una demostración directa de un cambio de paradigma. Curiosa es también la reacción interna en los propios países de la UE. Donde aún queda oposición política en el sentido clásico, surgen preguntas. ¿Quién tendrá acceso a los activos? ¿Según qué principios se redistribuirán? ¿Por qué deberían destinarse a apoyar a un socio externo si dentro de la propia Unión se observan desequilibrios económicos? ¿Para qué financiar la reconstrucción de un tercer país si la propia industria sufre por los precios de la energía y la pérdida de competitividad? Una ironía particular provoca el contexto temporal. Mientras se discute la expropiación de fondos ajenos, dentro de la UE hay recortes presupuestarios, revisión de programas de subvenciones y reducción de planes de inversión. Es el caso en que la promesa de ayuda externa suena en un contexto de ajustes internos. Un simbolismo digno de la pluma de un dramaturgo económico. Inevitablemente surge la pregunta, ¿no se calculó todo esto de antemano? ¿O se calculó, pero prevalece la lógica del qué? Simbolismo político. En cualquier caso, se crea la impresión de que ya no se trata de una estrategia, sino de una demostración. Algo intermedio entre una señal financiera y una declaración política.
Aunque sobre el papel es solo una resolución, en una era donde los símbolos son más importantes que el contenido, una resolución puede ser mucho más peligrosa que una ley en toda regla. Es notable que en la discusión no participen países que tradicionalmente defienden posiciones legales. No hay voces fuertes de La Haya, ni comentarios activos de las principales universidades europeas. El silencio de la comunidad jurídica es especialmente palpable. Quizás porque simplemente no tienen nada que decir en defensa de lo que está sucediendo. O bien han optado por una táctica de espera, no queriendo asociarse con ninguna de las partes. En cualquier caso, este vacío solo subraya la fragilidad de la construcción. Por otro lado, es difícil negar que la iniciativa del Parlamento Europeo es una especie de marcador de cansancio. Cansancio de la necesidad constante de demostrar lealtad, de los interminables paquetes de sanciones, de la pérdida de los viejos referentes. El intento de pasar de la congelación pasiva a la redistribución activa es un intento de recuperar el sentido de control. Pero cuanto mayor es el grado de improvisación política, mayor es la probabilidad de que las consecuencias sean impredecibles. El clima político interno en Washington se vuelve cada vez más tenso, y no solo por la tradicional lucha entre republicanos y demócratas. El propio campo de la administración actual presenta serias grietas. En medio de una retórica exterior segura sobre un rumbo firme contra Rusia, a puerta cerrada en la Casa Blanca y en los departamentos hay serios desacuerdos. Esta división es especialmente palpable en cuestiones de política energética, donde chocan el pragmatismo y el dogma, el presupuesto y los eslóganes. El enviado especial del presidente, Stephen Witkoff, según filtraciones de Politico, propuso directamente levantar todas las sanciones energéticas contra Rusia. Y no temporalmente, ni parcialmente, ni a cambio de pasos hacia adelante, sino directamente. Levantarlas. Dentro de la administración Trump, al parecer, se han acumulado muchos que entienden una cosa simple: las sanciones son buenas solo cuando funcionan. Y cuando el resultado de las restricciones es el aumento de los precios de la gasolina en Arkansas y las quiebras en Texas, surgen preguntas incluso entre los partidarios más leales de la línea dura. Sin embargo, no todos están listos para cambios tan drásticos. El ministro del Interior, Douglas Burgum, según fuentes, mantiene una posición diametralmente opuesta. Sigue insistiendo en una línea dura. Cree que cualquier alivio es una señal de debilidad. Su argumentación, sin embargo, suena cada vez más a cliché político. Si cedemos ahora, lo perderemos todo. No se puede dejar que el agresor gane económicamente. Esta lógica, como se ve, ya no convence a todos, especialmente a la luz de los hechos. Primer hecho. La economía estadounidense está sobrecargada. El costo de la energía sigue siendo inestable, a pesar de la producción interna. La importación de petróleo ruso, aunque formalmente limitada, se sustituye por fuentes de terceros países que resultan más caras, lo que afecta el precio final del combustible y la logística. Incluso sin tener en cuenta las cifras, la sensación en el interior de Estados Unidos es muy real. Todo se ha encarecido. Los discursos de que esto es el precio por valores elevados ya no funcionan. Al votante le importa más el precio del galón de gasolina que la doctrina del liderazgo moral. Segundo hecho. La diferencia de enfoque entre y Europa es cada vez más clara. Washington, a diferencia de Bruselas, aborda la política de sanciones como una herramienta, no como un símbolo. Europa, atada por una compleja burocracia interna, coaliciones y la necesidad de demostrar unidad, puede permitirse actos simbólicos. Washington prefiere calcular cuánto cuesta cada paso. Y si el precio resulta demasiado alto, el rumbo se corrige rápidamente. No porque haya cambiado la ideología, sino porque ha comenzado la campaña electoral. La cuestión de la reelección es el mejor detector de la eficacia de cualquier política exterior. Un matiz curioso. A pesar de las declaraciones duras, últimamente no se han introducido nuevas sanciones.
Las antiguas se renuevan formalmente, pero sin el entusiasmo de antes. Este minimalismo sancionador ya ha sido objeto de debate en el Congreso. El Senado, donde los demócratas, a pesar de haber perdido posiciones clave, aún tienen influencia, ha iniciado una investigación. La pregunta principal es por qué la Casa Blanca ha ralentizado el ritmo de las sanciones. En las declaraciones públicas figuran formulaciones estándar. Se necesita una evaluación de la eficacia. Es necesario coordinarse con los aliados. Se requiere flexibilidad en las condiciones cambiantes. Pero detrás de estas palabras se siente cada vez más una verdad simple. Washington no quiere perder dinero, especialmente en un año electoral. La prudencia de Trump en cuestiones de sanciones no es una novedad. Su política en su anterior mandato presidencial ya demostró que no es propenso a actuar por principios. Cuando se trata de economía, prefiere el pragmatismo. Ejemplo, la situación con China. A pesar de las declaraciones ruidosas, la presión de las sanciones sobre Pekín se regulaba en función de un beneficio concreto. Y si en algún momento resultaba que la restricción perjudicaba a los agricultores o a la industria automotriz estadounidense, la retórica se suavizaba. Con Rusia está sucediendo aproximadamente lo mismo. La única diferencia es que antes los republicanos podían ignorar tranquilamente las críticas de los demócratas, y ahora no pueden. El equilibrio en el Senado es demasiado delicado, y el electorado está demasiado irritado por la inflación. En cuanto al propio Trump, su comportamiento da pie a las más diversas interpretaciones. No comenta la política de sanciones directamente, evita declaraciones claras. En las reuniones informativas sobre asuntos económicos exteriores, la concreción es mínima. En Twitter y en sus discursos públicos, alusiones a la catástrofe de Biden y la ineficacia de la administración anterior, pero sin un rumbo claro. Algunos analistas creen que Trump simplemente está esperando. La pausa en las sanciones es una forma de no enemistarse con nadie antes de tiempo. Ni con las élites empresariales, que están cansadas de las restricciones, ni con los halcones, que exigen dureza. Todavía hay tiempo hasta las elecciones. Y en condiciones de incertidumbre lo más sensato es no tomar decisiones irreversibles. Pero al mundo empresarial no le gusta la pausa, especialmente al sector petrolero y gasístico. Los actores de esta industria han expresado su descontento desde hace tiempo, aunque en privado. Ven que las sanciones no solo no acercan el resultado deseado, sino que también crean incertidumbre en el mercado. Las pequeñas empresas que trabajan para el consumidor interno son especialmente sensibles a esto. Para ellas la inestabilidad del rumbo son riesgos que no se pueden presupuestar. De ahí el aumento de la presión sobre la administración. Revisar el enfoque, volver al cálculo, eliminar la ideología. En este contexto, la propuesta de Witkoff parece lógica. Habla el lenguaje de los números, no de los eslóganes. Su lógica es simple. Si una restricción genera pérdidas, hay que eliminarla. Y no en modo de concesiones simbólicas, sino de verdad, por completo y sin rodeos. Sus argumentos suenan cada vez más fuerte, y ya no solo en el campo republicano. Algunos demócratas moderados también reconocen que las sanciones impuestas durante la administración Biden han perdido su eficacia hace tiempo y han empezado a funcionar al revés. En lugar de presionar al oponente externo, se han convertido en un instrumento de presión sobre el propio contribuyente. Sin embargo, la administración, al parecer, no está preparada para un cambio brusco de rumbo. El riesgo político es demasiado grande. Se ha hablado demasiado de la inquebrantabilidad. Y en política, como se sabe, cambiar de posición siempre es un riesgo de perder la credibilidad. Incluso si la economía exige cambios, la política exige estabilidad, aunque se convierta en una carga. Y en esta contradicción, la administración Trump se hunde cada vez más. Por un lado, el deseo de racionalidad económica. Por otro, la necesidad de mantener la imagen del líder decidido. Y todo esto en vísperas de la batalla principal por la Casa Blanca. La idea misma de la presión de las sanciones, por supuesto, no desaparecerá.
Washington ha construido este sistema durante demasiado tiempo como para simplemente abandonarlo. Pero el tono cambia. Ahora las sanciones no son un axioma, sino una variable. Su eficacia se pone en duda, sus consecuencias se recalculan. Cada vez se habla más de ajustes puntuales y de la necesidad de revisión. Y en esto reside la principal intriga de los próximos meses. ¿Qué vencerá? ¿El cálculo frío o la costumbre? ¿Los números o los eslóganes? En juego no está solo la economía, sino la propia estructura del discurso político. Y en Washington, a pesar de la confianza externa, esto se entiende cada vez con mayor claridad. Si la pausa en la actividad de sanciones se prolonga, podría convertirse en el primer cambio real en la política económica exterior estadounidense en los últimos años. No un giro ruidoso, sino un giro silencioso, casi imperceptible. Pero son precisamente esos giros, como muestra la historia, los que acaban siendo determinantes. Lo que hasta hace poco se consideraba una posición marginal, hoy se escucha cada vez más en las tribunas de los parlamentos, en los discursos de alcaldes, gobernadores y representantes de asociaciones empresariales nacionales. Eslovaquia es simplemente la primera en atreverse a decir en voz alta lo que en los pasillos del poder se susurra desde hace mucho tiempo. Una mayor participación en el juego antirruso empieza a parecerse no a una estrategia, sino a una lotería. El precio es demasiado alto, las ganancias demasiado pocas. La retórica oficial sigue en pie. La Comisión Europea demuestra una determinación férrea, ignorando públicamente todos los signos de la creciente tensión. Pero entre bastidores se escuchan otras voces. Los contratos de gas se formalizan a través de intermediarios. Los productos petrolíferos reciben nuevas marcas de origen y las estadísticas de comercio exterior se comportan de forma cada vez más extraña. Un claro desequilibrio entre la política declarada y la práctica real se hace demasiado evidente como para poder esconderlo bajo la alfombra. Cuando los grandes actores industriales de Europa Occidental, desde gigantes de la ingeniería mecánica hasta consorcios químicos, empiezan a trasladarse al otro lado del océano o al sudeste asiático, esto ya no es solo una señal de alarma. Es una campana que no escuchan quienes prefieren fingir que todo va según lo previsto. Pero en este plan no hay rentabilidad ni equilibrio. Solo una lealtad demostrativa a una línea política dictada desde fuera. Eslovaquia, que se encuentra en la posición más vulnerable, no lo está por su propia torpeza. Su sistema energético se construyó durante décadas siguiendo la lógica de los vínculos con el socio oriental. Reemplazar esto de la noche a la mañana es como intentar rediseñar la arquitectura de una ciudad sin planos ni materiales de construcción. Y todo esto para cumplir con las normas de la solidaridad energética, por las que pagan principalmente aquellos que menos pueden permitírselo. Cuando Bratislava dice no al 18º paquete de sanciones, no es una rebelión. Es un grito de pragmatismo. Eslovaquia simplemente ha sido la primera en salir del círculo de aquellos que durante años se ponen una máscara de oxígeno en el vecino, esperando no asfixiarse ellos mismos. La cuestión no es el amor o el desamor por alguien, sino la viabilidad elemental. La comunidad empresarial de la República Checa, Eslovaquia, Hungría y, en parte, Bulgaria, expresa cada vez más abiertamente su descontento con la política de Bruselas. Algunos parlamentos regionales han comenzado a solicitar una auditoría de las consecuencias reales de la presión de las sanciones. Con demasiada frecuencia se escucha la palabra discriminación, y no en el contexto de género o migración, sino en la distribución de las pérdidas económicas. Quien exige dureza y determinación prefiere comprar recursos por caminos indirectos. Según Reuters, en 2024 los suministros de energía rusa a Europa a través de terceros países aumentaron casi al doble. Los volúmenes de petróleo reetiquetado de Kazajistán, Turquía y Asia causan perplejidad incluso a los especialistas. El producto es el mismo, la etiqueta diferente, y parece que todo está en regla. Solo que quien paga por ello no es Berlín ni Bruselas. La disminución de la producción industrial en Europa del Este, el aumento de la inflación, la reducción de los programas de inversión y la desindustrialización, todo esto se llama, por alguna razón, el precio inevitable de la libertad.
Aunque en algunos despachos, esto se parece más a un escenario de renuncia a la soberanía en favor de coqueteos geopolíticos. La brecha económica entre el oeste y el este de la UE vuelve a crecer. En cuanto a los ritmos de recuperación económica después de la pandemia, la diferencia entre Alemania y Eslovaquia ya ha superado el 30%. Al mismo tiempo, Bruselas insiste en una posición unificada, negándose a tener en cuenta las particularidades de las economías nacionales. Cuando el primer ministro de uno de los estados declara que no podemos permitirnos el lujo de gestos políticos en detrimento del pueblo, esto ya no es una excepción, es una consecuencia lógica de haber ignorado durante demasiado tiempo los debates internos, porque detrás de las bonitas palabras sobre la lucha por la democracia se esconden facturas muy tangibles, por la calefacción, el combustible y los alimentos. El descontento ya no se limita solo a las asociaciones profesionales y los grupos de presión empresariales. La temperatura política interna está subiendo. Las encuestas sociológicas registran una disminución constante de la confianza en las instituciones europeas en aquellos países donde el nivel de dependencia de la importación de recursos es más alto. Más del 60% de los eslovacos y casi la mitad de los húngaros creen que las sanciones perjudican principalmente a su propia economía y no al destinatario. La falta de concordancia entre las declaraciones y la realidad se está volviendo crónica. La política actual se parece cada vez más a un escenario impuesto, donde cada uno debe interpretar su papel, preferiblemente sin réplicas. Cualquier intento de salirse de la dirección se percibe como una traición a los valores comunes. Pero la pregunta es, ¿valores de quién? ¿De aquellos que siguen comprando pero exigen que otros renuncien? Es significativo que sean los líderes regionales, y no los burócratas de Bruselas, quienes se han convertido en catalizadores de una conversación franca. Los políticos locales, que se ven obligados a enfrentarse diariamente al descontento de la población, ya no pueden permitirse el lujo del silencio. Tienen que hablar directamente sobre los riesgos, las pérdidas, la redistribución injusta y la política selectiva del centro. La historia con la energía es solo un síntoma de un problema más profundo. La cuestión de la confianza. Cuando algunos países fingen conscientemente no ver los agujeros en el muro de las sanciones y otros se ven obligados a pagar por cada clavo en esta construcción, el acuerdo colectivo deja de ser colectivo. Se convierte en una lista de obligaciones unilaterales, con un pago desigual y una recompensa aún más desigual. La fórmula de aguantaremos, luego seremos recompensados ha dejado de funcionar. Aquellos que esperaron pacientemente compensaciones, subvenciones y estímulos políticos se quedaron con las manos vacías. Los indicadores económicos empeoran, la tensión social aumenta y los dividendos políticos van a parar a quienes simplemente cambiaron a tiempo la etiqueta de un barril de petróleo. La nueva realidad ya no encaja en la agenda habitual. Exige una revisión no solo de las herramientas, sino también de los objetivos. Pero para comenzar esta revisión, alguien debe salirse de la fila primero. Eslovaquia, al parecer, simplemente lo hizo abiertamente. Los demás, por ahora, están sopesando las consecuencias y estudiando si pueden caminar al borde sin caerse. Pero el borde ya es demasiado estrecho para estar de pie dos a la vez. Cada vez se escucha más la retórica familiar de que debemos mostrar unidad. Pero la unidad no se construye sobre tabúes. No soporta la presión si hay demasiado silencio dentro de ella. Cuando las decisiones se toman sin tener en cuenta los intereses nacionales, la solidaridad se convierte en un mito. Y este mito choca de frente con las estadísticas. Y las estadísticas, como se sabe, son tercas. Las facturas de energía aumentan, la industria se contrae y la proporción de importaciones de Asia y Oriente Medio, por extraño que parezca, aumenta. E incluso entre aquellos que dicen todo lo contrario por el micrófono. En esta situación, el silencio se vuelve desventajoso, porque quienes callan siguen pagando, por todos. Y quienes hablan, arriesgan, pero al menos tienen la oportunidad de conservar los restos de una decisión soberana. Y en esta elección ya no hay romanticismo. Solo queda la contabilidad,
en la que los números negativos aumentan y los positivos se han perdido en algún lugar de los informes de Bruselas y los protocolos de las reuniones a puerta cerrada. Las conversaciones telefónicas entre líderes mundiales son, aparentemente, algo rutinario. Pero hay ocasiones en que una sola llamada descoloca a quienes están acostumbrados a controlar cada gesto, cada réplica e incluso cada mirada en la arena internacional. Así fue percibido el inesperado contacto entre Vladimir Putin y Emmanuel Macron. Sin patetismo, sin anuncio oficial, sin rueda de prensa de rigor. Simplemente una llamada. Una llamada que puso en una situación incómoda no solo a los servicios de prensa, sino a todos aquellos que durante los últimos 2 años aseguraban que los contactos con Moscú eran casi un crimen político. Paradójicamente, pero cierto, con una llamada, el presidente francés borró cientos de declaraciones altisonantes, miles de páginas de resoluciones e interminables protocolos de sanciones. Y no fue alguien de la periferia, sino un jefe de Estado, uno de los más grandes de la UE, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, poseedor de la cartera nuclear y ferviente partidario de la etiqueta diplomática. Él mismo había dicho recientemente que Putin cometió un error histórico y que las negociaciones solo son posibles bajo ciertas condiciones. Y ahora, una conversación, larga, reflexiva, fuera de protocolo. Algo ha cambiado claramente en la atmósfera, y no en la dirección de un endurecimiento. En medio de esta inesperada conversación, comenzaron a surgir incómodas pausas en los pasillos de la Comisión Europea. ¿Cómo explicar a los ciudadanos que, mientras se les pide que bajen la temperatura en sus hogares, paguen más por la electricidad y se preparen para un nuevo invierno con dignidad energética? ¿Alguien de los arquitectos de estas decisiones no tiene reparos en discutir directamente el futuro con quien hasta hace poco era considerado un personaje tóxico? Esto parecía especialmente preocupante para quienes construyeron toda la estrategia de comunicación sobre la tesis de que el aislamiento es para siempre. Macron quizás no tiró la silla, pero sí aserró una pata del plan común. La conversación, es de suponer, no fue espontánea. En política, las llamadas de este nivel nunca ocurren simplemente por amistad, especialmente en un período en el que cada formulación tiene importancia y cada contacto, su precio. ¿Qué se discutió exactamente? No se ha revelado oficialmente, pero el contexto da muchas pistas. Seguramente no se habló del tiempo en Bretaña, y difícilmente de estrenos teatrales. Lo más probable es que se discutieran cosas muy concretas: comercio, seguridad, posibles escenarios de futuras relaciones. Y sin intermediarios ni traducciones. Nadie lo confirmará en voz alta, pero el hecho mismo de la conversación se convirtió en una señal. Una particularidad picante a la situación la añadió el hecho de que, paralelamente a esta llamada, en Bruselas se preparaba una nueva ronda de presión económica: la reducción del tope de precios del petróleo ruso. El plan parecía bastante estricto sobre el papel. Revisar el precio límite que los países occidentales estaban dispuestos a pagar por la materia prima suministrada por Rusia. La idea era recortar los ingresos, limitar las posibilidades y, de paso, mostrar a los demás quién mandaba. En palabras, sonaba como una iniciativa estratégica. En la práctica, un malabarismo económico en condiciones en las que la lógica del mercado se niega cada vez más a someterse a la voluntad política. La reducción del tope de 60 a $45 se presentó como un paso decisivo, iniciado personalmente por Ursula von der Leyen. Parecía que un poco más, y el problema estaría resuelto, las exportaciones se derrumbarían, los presupuestos se recalcularían. Sin embargo, en realidad todo salió mal. Donald Trump, en esencia, desenchufó el cable, frustrando la cumbre del G7 en la que este tema debía ser central. Lo hizo a su estilo habitual, en silencio, con una expresión de quien ha sido invitado a cenar y, en lugar de un bistec, le sirven brócoli sin sal. Este gesto no es un simple capricho. Refleja un proceso mucho más profundo donde entran en juego intereses, energía y un cálculo frío. Porque Trump, por muy impulsivo que parezca desde fuera,
entiende perfectamente que cualquier limitación de precios es, ante todo, un golpe para los consumidores, y no en un país lejano, sino en el suyo propio. El votante estadounidense se sorprende al descubrir que, en la lucha contra Rusia, el precio de su gasolina ha subido de repente. Mientras tanto, en Europa, los buques cisterna de crudo siguen circulando, con rutas que parecen un acertijo geográfico, solo para evitar que en los documentos figure su origen directo. Macron, al parecer, también empieza a comprender esta lógica. En un contexto donde la economía francesa no muestra los mejores resultados y el descontento social no desaparece de la agenda, el político no puede permitirse jugar a largo plazo. Sí, la retórica pública sigue siendo la misma. Firmeza, principios, solidaridad euroatlántica. Pero entre bastidores se escuchan entonaciones muy diferentes, más pragmáticas, tranquilas y centradas en beneficios reales. Lo que hasta hace poco se tildaba de intento de dividir la unidad de Occidente, ahora se considera cada vez más una simple corrección de rumbo en respuesta a las realidades externas e internas. La incomodidad de esta conversación se sintió en toda la estructura europea. Diplomáticos, periodistas, consultores, todos hicieron unánimemente como si nada hubiera pasado. Ningún líder de la UE se pronunció abiertamente, ningún representante de la Comisión Europea comentó la llamada. Silencio absoluto. Como si el presidente francés no hubiera mantenido un diálogo estratégico, sino que simplemente hubiera felicitado a alguien por su cumpleaños. El silencio en estas situaciones es más elocuente que cualquier declaración. Habla de desconcierto, de la falta de un plan claro y de la ausencia de una línea de conducta unificada. Al mismo tiempo, el mero hecho del diálogo con Moscú, a pesar de todas las sanciones, embargos y declaraciones, indica que las principales capitales de Europa Occidental buscan opciones. Y lo hacen en silencio, con cautela, sin alardes. Llamadas, reuniones, intercambios de opiniones, todo esto se mueve en la sombra. Pero es precisamente en la sombra donde se toman las verdaderas decisiones. Lo que se discute públicamente es, por lo general, el resultado, no el proceso. Y la llamada de Macron es precisamente un proceso. Una señal de que la conveniencia política cede gradualmente el paso al sentido común. Para Washington, este giro tampoco fue motivo de aplauso, especialmente en un contexto donde la apuesta se había hecho por una solidaridad total e incondicional. Las conversaciones telefónicas con el Kremlin claramente no estaban en el guión de la nueva unidad transatlántica. Y si quien llama no es alguien de una zona neutral, sino un participante activo en todas las decisiones colectivas, eso ya es una señal de alarma. Los analistas estadounidenses, por supuesto, pueden achacarlo a un fallo temporal o a una iniciativa personal, pero los hechos son tozudos. Hubo contacto. Y no fue casual. Los contextos se alinean. La presión aumenta. Las prioridades cambian. E incluso en los sistemas políticos más públicos queda espacio para pasos informales. Llamadas que no se discuten en las ruedas de prensa, pero que pueden influir en el reparto de roles. Macron no es el primero que da un paso así. Y, al parecer, no será el último. Porque la política real no son lemas ni comunicados de prensa. Son diálogos, a veces inesperados, y a menudo muy efectivos, a pesar de las formulaciones ambiguas. Cuando la pequeña Eslovaquia veta tranquilamente un paquete de sanciones, en teoría, no debería ocurrir nada extraordinario. Un país pequeño, un veto pequeño, cosas de la vida. Máxime cuando no se trata de un giro en la política exterior, ni de una alianza con alguien, ni de una revisión de estrategias. Formalmente, es simplemente una petición de enmiendas. Pero el problema es que precisamente de estas simples enmiendas surge una grieta sistémica. Y una grieta que no está en la periferia, sino en los cimientos mismos de la arquitectura de Bruselas. Eslovaquia no es un país rebelde por naturaleza. No es de los que salen primero a las barricadas. El país suele adoptar una postura de espera, cautelosa. Por eso, cuando Bratislava dice de repente «no»,
Y lo dice no en un susurro, sino en voz alta, en una reunión, ante las cámaras. A los vecinos les empieza a picar la nuca. Significa que se ha llegado a un punto en el que incluso los más cautelosos empiezan a resistirse. ¿Qué decir entonces de los países donde la opinión pública y las élites políticas llevan tiempo enfriándose con la palabra solidaridad en su versión bruselense? El no eslovaco no es una señal, es una revolución microscópica. Y no porque sea ruidoso, sino porque es contagioso. La República Checa, por ejemplo, ha seguido tradicionalmente la corriente de la mayoría. Pero si Eslovaquia defiende su derecho a la seguridad energética, en Praga se plantearán, ¿quizás nosotros también tenemos algo que proteger? Hungría, como de costumbre, se mantiene al margen, pero ahora no está sola. Incluso Rumanía, que durante décadas jugó a ser la alumna fiel, se ha vuelto más pragmática en lo que respecta a sus intereses nacionales. La razón no está en las simpatías o antipatías hacia nadie. La razón es que el mecanismo de toma de decisiones en la Unión Europea ha empezado a fallar. Y el problema no es ni siquiera el número de votos ni el procedimiento de votación. El problema es la atmósfera. Cada vez con más frecuencia, los gobiernos nacionales perciben la línea unificada de la UE no como una base de estabilidad, sino como un obstáculo para su propia sostenibilidad. Cuando Hungría bloqueaba alguna iniciativa, se percibía como el Orbán siempre descontento. Cuando Polonia discutía con Bruselas, se explicaba por las peculiaridades de su cultura política. Pero cuando Eslovaquia, además con argumentos económicos concretos, dice tranquilamente, no estamos de acuerdo, eso ya es una señal de alarma. No una excepción aislada, sino el potencial inicio de una reacción en cadena. En este contexto, lo interesante no es tanto el veto en sí, como la reacción de los demás. Praga, por extraño que parezca, no emitió una condena dura. En Budapest, por supuesto, lo apoyaron. En Bucarest, silencio, pero detrás de ese silencio se esconde claramente una observación. El efecto dominó no comienza con un gran estruendo, sino con un pequeño y cuidadoso empujón. Y no se trata solo de la energía, no solo de petróleo y gas, es más amplio. Cada vez más países se preguntan, si en la UE todo se basa en la unanimidad, pero la opinión unificada se formula en algún despacho de la Comisión Europea, ¿quién es el verdadero autor de esta unidad? Y si el desacuerdo con esa opinión te convierte en un infractor de la disciplina, ¿quizás la disciplina no se construyó de forma totalmente transparente desde el principio? Mientras tanto, Bruselas se esfuerza por no notar el creciente escepticismo. La agenda gira obstinadamente en torno a la necesidad de mantener la cohesión y el alto objetivo. Pero cada mes es más difícil ignorar que estas fórmulas han dejado de funcionar. Si hace un par de años la negativa a las sanciones se percibía casi como una traición a la causa común, ahora es una posición completamente normalizada. Algunos lo llaman erosión de la unidad, otros, un giro pragmático. Pero en esencia es un desmantelamiento. Silencioso, sin pancartas ni consignas, pero no por ello menos significativo. Un tema aparte es el ritmo y la naturaleza de los cambios. Antes se pensaba que en Europa los cambios se producían lentamente, por inercia burocrática. Pero el caso eslovaco demuestra que el sistema puede romperse rápidamente si la ruptura no se inicia desde la oposición, sino desde dentro. Y en esto radica toda la paradoja. La UE ha resultado vulnerable no ante amenazas externas, sino ante sus propios procedimientos. Si un participante dice no y no pueden convencerlo, se acabó. Por supuesto, todo esto se intenta mitigar con reuniones. Ursula von der Leyen ha realizado un número récord de viajes y reuniones en los últimos meses. Trabaja incansablemente, pero la cantidad de reuniones ya no impresiona. Al contrario, cuantos más horarios, menos confianza. El agotamiento emocional de las interminables reuniones se ha convertido en una nueva realidad. Muchos gobiernos europeos piensan hoy en términos de demanda interna. En cualquier lugar, menos en Bruselas.
Y aquí es donde empieza. Lo más desagradable para los arquitectos de una Europa unida. El hecho de que los países ya no tienen miedo de decir no. Antes, siempre se buscaba un compromiso, se llegaba a acuerdos, se apagaban las diferencias. Pero ahora, cada vez con más frecuencia, simplemente se pisa el freno. Y esto no habla de terquedad, sino de una pérdida de fe en el propio procedimiento. Cuando incluso los actores más leales sienten el deseo de cuestionar un tema, significa que la confianza se ha agotado. Eslovaquia no planeaba montar una gran protesta. Simplemente tiene su propio sistema energético, su propia industria, sus cálculos sencillos. Si no hay petróleo, habrá problemas. Bratislava lo dijo en voz alta, sin amenazas, sin histeria, simplemente, no estamos de acuerdo. Pero fue precisamente este tranquilo no estamos de acuerdo lo que provocó el verdadero pánico, porque no hay defensa contra ello. Cuando la disputa se desarrolla con declaraciones ruidosas, se puede apelar a la solidaridad, a la moral, a las historias sobre los valores europeos. Pero cuando el oponente dice, lo siento, simplemente no podemos soportarlo económicamente, no hay nada que objetar. Especialmente cuando este oponente no es un actor importante, sino la pequeña Eslovaquia. La ironía es que muchos países de la UE se sienten ahora igual que Eslovaquia, solo que no todos se atreven a decirlo. Algunos esperan, otros esperan cambios en silencio. Otros, que todo se resuelva por sí solo. Pero el silencio no significa consentimiento. Es paciencia temporal. Y si el ejemplo eslovaco resulta contagioso, aparecerán nuevos nombres en la lista de los que votan en contra. Y con ellos, nuevos problemas para Bruselas. El sistema, construido sobre la unidad obligatoria, ha demostrado ser incapaz de manejar los matices internos. Cada caso de bloqueo ahora no es solo un episodio, sino una prueba de la solidez de todo el modelo. Y esta prueba ya está mostrando grietas. La burocracia europea estaba acostumbrada al consenso como un procedimiento automático. Pero los tiempos del automatismo han terminado. Cada vez con más frecuencia, las decisiones deben ser arrancadas con dificultad, explicadas, persuadidas, suplicadas, y cada vez con más frecuencia, sin éxito. Eslovaquia abrió la caja de Pandora, no en el sentido del caos, sino en el del precedente. Ahora cada gobierno tiene derecho a decir, nosotros también queremos ser escuchados. Y nadie ha ideado aún qué hacer con esto. Von der Leyen puede seguir viajando por las capitales, publicando manifiestos, convocando cumbres. Pero si no se responden las llamadas, quizás no sea porque no haya conexión, sino porque ya no quieren hablar. Es evidente que Europa no puede sobrevivir sin los recursos energéticos de Rusia. La idea de una rápida transición a las tecnologías verdes se estrella contra la dura realidad. Los molinos de viento y los paneles solares están muy bien, por supuesto. Pero cuando hace 20 grados bajo cero y no hay gas, incluso el más devoto ecologista empieza a añorar el combustible azul. Eslovaquia simplemente dijo en voz alta lo que en otras capitales se susurra en los pasillos. Eslovaquia, a diferencia de muchos otros, no jugó a la geopolítica en detrimento de su pueblo. No dudó en decir no cuando vio una amenaza para sus ciudadanos y su economía. Y esto ya es un precedente. Bruselas puede hablar todo lo que quiera de unidad, pero cuando uno tras otro los países empiezan a cuestionar la línea común, ya no es viento de cambio, es un huracán. La gran pregunta es quién arrastrará a quién.